Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Wendy López de Pinto. Hice mi retiro número 25 en María Auxiliadora por la gracia de Dios y bendición. Estoy muy contenta de poder compartir el día de ahora el Evangelio con ustedes. Ya he visto muchos videos de hermanos en Cristo de que han subido videos en Facebook acerca del Evangelio del día. Y bueno, ahora me llegó el llamado de poder compartir un poquito con ustedes acerca del Evangelio de según San Juan. Antes que todo quiero invocar al Espíritu Santo para que no sea yo la que hable, sino sea el Espíritu de Dios el que baje en mí y que Él sea el que pueda transmitir sus palabras por medio de mi persona. Lo vamos a hacer con la bella oración del Espíritu Santo, que todos no sabemos, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos correctamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, es un gusto para mí poder saludarlos, esperando que todos se encuentren bien, más que todo en estos momentos de angustia e incertidumbre por todo lo que estamos pasando. Cada uno de nosotros tenemos una causa para pedirle a nuestro Señor que nos conceda de su gracia, ¿verdad? El Evangelio del día de hoy está tomado del Evangelio según San Juan, de su capítulo 12, del 44 al 50. Pero antes que empecemos la lectura del Santo Evangelio, también les quería decir que voy a empezar por el prólogo del Evangelio según San Juan, que me gusta mucho porque va mucho acorde con la lectura del día. Y dice así, en su capítulo 1 en adelante. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo, en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencerán. Palabra de Dios. Como dice, ¿verdad? La palabra es luz en las tinieblas. Y en el Evangelio del día de ahora dice el autor sagrado: Jesús gritó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgaré, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que ve, rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado
La palabra que yo he hablado, ese le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado. Lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que mi mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo con el Padre, me lo ha dicho a mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una gran reflexión, ¿verdad? Una gran enseñanza. La palabra es luz. Yo soy la luz. Hoy en este día estaba escuchando la reflexión del Papa Juan Pablo. Y me llamó mucho la atención todo lo que él dijo acerca de que cuando uno quiere que Dios lo escuche, hay que gritarlo, hay que hablarle, porque Dios nos escucha, Dios está esperando que nosotros le hablemos. Lo que pasa es que no hemos aprendido a escucharlo, no hemos aprendido a hablarle. Nosotros queremos que Dios nos cumpla todo lo que nosotros queremos ya, al instante. No pensamos en pedírselo con amor, con fe. Hay un relato en el Evangelio de Juan que habla de un ciego en Jericó. Cuando Jesús va pasando por el camino, el ciego ya tenía mucho tiempo de estar ahí en ese camino. Él sabía que Jesús iba a pasar por ahí porque sabía que Jesús andaba en esos lugares. En el momento que vio el tumulto, que vio el montón de personas ahí, el ciego no podía llegar a donde Jesús estaba, porque estaba ciego, no veía donde Jesús estaba. Pero ¿qué era lo que él podía usar? Lo que él podía usar era su voz, sus palabras. ¿Y cuáles fueron esas palabras que el ciego usó para poder comunicarse con Jesús? Él le gritaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Las personas a su alrededor lo callaban, le decían que no hiciera escándalo, que no gritara. Esas personas no lo pudieron callar, porque era su manera de gritar que tuvieran compasión de él. Era su manera de comunicarle a Jesús que él necesitaba de él, que él necesitaba de su compasión. Pero que él le decía: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quiere decir Hijo de David? Quiere decir Mesías, el enviado. Jesús era el enviado de Dios para salvarnos. Cuando Jesús lo escuchó y le dijo a los que estaban alrededor que lo trajeran, él lo vio y le preguntó. Jesús ya sabía lo que él necesitaba. Jesús, desde antes que nosotros le pidamos las cosas, él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero él quería escucharlo de su boca. Así mismo como dice que hay que hablarle, que hay que pedirle,
Pero como le dijo, ¿qué necesitas? El ciego le respondió, que pueda ver. La respuesta que Jesús le dio a ese ciego de Jericó fue tan hermosa. Le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Aquí en la palabra de Dios dice, Jesús gritó, Jesús también gritaba. Jesús quiere que nosotros lo escuchemos, pero no lo escuchamos. El que cree en mí, el ciego de Jericó creyó en él, porque tanto fue su amor y su creencia en él que le gritaba. Él sabía que Jesús lo iba a escuchar. Le decía que lo sanara. Hay que decirle a Jesús que por favor interceda por nosotros ante nuestro Padre, para que seamos sanados. El que crea en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Enviado. Jesús fue enviado por Dios, nuestro Padre, para sanarnos. Como dice aquí, no para juzgarnos. Él no nos juzga, Él nos viene a sanar, nada más. Pero si no hablamos, si no gritamos nuestras necesidades, si no le pedimos que nos sane, ¿cómo vamos a ser sanados? Si nos ahogamos nosotros en nuestro dolor, en nuestra tristeza, pensamos que solo a nosotros nos ocurren las más grandes tragedias, que si mi hijo está enfermo, que si mi marido no me quiere, que si mi mamá está mal, que si mi hermano está descarriado, que esto, que lo otro. Pero no le gritamos a Dios, no le pedimos a Jesús que nos sane. Jesús nos dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Si creemos en Jesús, si sabemos que Jesús nos va a sanar, si confiamos en su palabra, y todo está escrito en su santa palabra, escrita por medio de los autores sagrados, Jesús nos va a sanar. No solo a mí, por medio de nosotros, Jesús puede sanar al mundo entero. Si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, las montañas se moverían, dice la palabra de Dios. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Imagínense. Él es la luz. ¿Y cuántos nos sentimos ahogados en tinieblas? ¿Cuántos estamos encerrados en el miedo? ¿Cuántos estamos en el dolor? ¿Cuántos estamos en el llanto? En las preocupaciones de que si no tengo trabajo, de todo lo que está pasando, nos estamos ahogando. Pero ¿qué sucede? No buscamos a nuestro Salvador, no le gritamos, no le pedimos a Él. ¿Cuántos relatos hay en la Biblia
en la palabra de Dios. De sanaciones. Que no fueron precisamente hechas únicamente por Jesús, también por sus discípulos, por Pedro, por Juan, por Santiago, por muchos, y siguen habiendo milagros de Dios hechos por nuestras peticiones. Si mi mamá está enferma, yo pido a Dios por mi mamá, pero con fe, con amor. Una petición de un hijo a un padre, rogando su piedad, su compasión. No una exigencia, una petición, porque a Dios no se le exige, a Dios no se le dice, cúmplemelo. A Dios hay que decirle, si tú quieres, Señor, sana a mi madre. Si tú quieres, Señor, sana a mi hermano. Si tú quieres, Señor, sáname a mí. Y el Señor nos lo cumple. Porque Él nos dice en su santa palabra, yo soy la luz, y el que cree en mí no caminará más en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús. Escuchen muy bien. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Y nosotros nos juzgamos. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Porque nosotros mismos nos sentimos los más inútiles hijos de Dios. Pensamos que no servimos. Pensamos que no somos nadie aquí, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que nadie nos escucha. Pero Dios en su santa palabra nos dice todo lo contrario. Nos dice que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él nos escucha. Él nos mandó a su Hijo amado para que nos dijera que Él es nuestro Padre amoroso, que reposemos en Él, que nos sintamos libres de decirle un día arrodillados en nuestra cama o en nuestro rincón preferido, papito, papá, escúchame, líbrame, protégeme, ayúdame. ¿Cuántas veces que nos sentimos ahogados y no le pedimos así a Dios? No le hablamos como nuestro Padre amoroso, como nuestro papá, como nuestro papito. Solo imagínense sentados en nuestro rincón, desolados, con tristeza en nuestro corazón. Encontrar a nuestro Padre ahí, sentarnos con Él y decirle, papito, ayúdame. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hijo, ayuda a mi mamá, ayuda a mi vecino, ayuda al que no conozco pero necesita ayuda. Ayuda a los que están sufriendo en estos momentos en los hospitales. ¿Cuántas veces nos arrodillamos
a pedirle, a rogarle. Es muy difícil hablar con Dios. Nosotros lo hacemos difícil porque no lo escuchamos. El orar es escuchar también. Dice el que no oye mi palabra, pero es que estamos sordos, estamos ciegos, no escuchamos, no vemos su palabra que la tenemos enfrente de nosotros. Cuando vemos al hermano, cuando vemos al necesitado, ahí está Dios y no lo vemos. Dice Jesús en su palabra, porque no he venido a juzgar al mundo. Jesús no vino a juzgarnos, sino para salvar al mundo. Jesús vino a salvarnos. Jesús ya nos dio su salvación. Y nosotros la rechazamos. Pensamos que no somos salvos. Pensamos que porque somos pecadores, porque hemos cometido errores, no tenemos salvación. Jesús vino a salvarnos. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, qué tan cierto, ¿verdad? Ya tiene quien lo juzgue. Nuestra condena no va a ser el pecado. Nuestra condena es no creer en Jesús. Porque Él vino a salvarnos. Si cometimos pecado, es porque somos humanos, nuestra esencia humana nos hace caer. Pero al pedir perdón y decirle a Dios que nos perdone por medio de su Hijo amado que vino y dio su vida por nosotros, somos salvados. Entonces no vamos a ser condenados, no vamos a ser juzgados. Nosotros mismos nos condenamos y nos juzgamos. No solo a mí, condeno y juzgo a mi hermano, condeno y juzgo a los que no conozco. Nosotros mismos. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. ¿Quién es la palabra? La palabra es Dios. Y Jesús nos vino a hablar de Dios. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado. Lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Todo lo que Jesús vino a decir, a hacer y hablar es mandato de Dios. En el momento que no le creemos a Jesús, no le creemos a Dios, que es vida eterna. La palabra es vida eterna. Pero nosotros mismos nos estamos condenando a no creer en la vida eterna de Dios. Por no querernos sacar de la mente que somos hijos amados de Dios, que somos salvos por nuestro hermano Jesús. Por medio de Él fuimos salvados, pero no lo creemos todavía. Todavía nos condenamos y nos juzgamos nosotros mismos. Hay que aprender a creer en la palabra. Hay que aprender a creer en Dios. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí.
Todo lo que Dios le decía a su Hijo era para nosotros. Todas las enseñanzas que Jesús dejó son para nosotros. No eran, disculpen, son para nosotros. Porque hasta el día de hoy, hasta este momento, en este instante, en este minuto, Jesús nos sigue hablando en su palabra que fue mandada por Dios. Hay que creer. Jesús nos grita. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esto ha sido todo. Yo creo que ya hice un video muy largo, discúlpenme, pero cuando el Espíritu obra en uno, no es uno el que habla, es el Espíritu de Dios el que pone esas palabras en mi persona. Ahora estaba recordando que es el día del primer obispo de Antioquia, ordenado obispo por San Pedro. El nombre del obispo es San Evodio, obispo de Antioquia, ordenado primer obispo por San Pedro. Qué bonito. Dios me los bendiga. Los quiero en el amor de Cristo y hay que seguir adelante. Hay que aprender a perdonarnos y a creer en la palabra de Dios que fue enviada a nosotros por medio de su Hijo. Dios los bendiga, se me cuidan mucho. Espero que todos estén muy bien, de corazón. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.